Bendiciones. El día de hoy estaremos estudiando el tema escatología bíblica en la lección número 15, bajo el tema El Anticristo, parte 2. Quiero recordarles que en la lección anterior dimos inicio al estudio del Anticristo en la parte 1, quien pues es el personaje central de la gran tribulación, y estudiamos la profecía bíblica pertinente al Anticristo. Vimos una descripción detallada del surgimiento del Anticristo, su procedencia, y también vimos las condiciones generales, las condiciones de la humanidad en ese momento y el tiempo en que éste pues hará su aparición, y también hicimos una comparación bíblica entre Cristo y el Anticristo, a manera de un pequeño resumen. En la lección de hoy vamos a detallar un poquito más a fondo el tiempo de su aparición, las personas o las instituciones que lo van a respaldar y su actuación durante el periodo de la gran tribulación. Comencemos entonces estudiando al Anticristo y comencemos viendo el Anticristo en escena. El Anticristo en escena. Después del rapto de la iglesia, el Anticristo aparece en escena al inicio de la tribulación, por lo que allá en Daniel capítulo 9 versos 24 al 27 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, dice el texto bíblico, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este es un pasaje bíblico sumamente importante cuando se trata de abordar el tema del Anticristo. Por lo tanto, en lo tocante a la profecía de las 70 semanas, el Anticristo es quien confirma un pacto o tratado con Israel. Posiblemente el pacto incluirá garantía de paz, seguridad y la reanudación del culto judaico. Que recuerden que el culto judaico comprende todo su sistema sacrificial. Como vimos en la lección anterior, el Anticristo surgirá como un político dentro de un grupo de 10 naciones y pues de alguna manera provenientes o ligadas con el imperio romano, que fue el último imperio que nos habla Daniel, y tal como lo vimos en Daniel capítulo 7 verso 24, que ya lo leímos, y Apocalipsis 17:12, que nos dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aquí está, la bestia se refiere al Anticristo. Hasta la actual generación no se había concretado la formación de un bloque de naciones ubicado geográficamente en la Europa del imperio. Sin embargo, desde 1957, con el Tratado de Roma, se dio inicio formal al movimiento que dio como resultado la creación de la Comunidad Europea o Unión Europea. Muchos comentaristas bíblicos
ven en esta coalición el cumplimiento de la profecía de Daniel, de la que Daniel habla allí muy claramente. Lo cierto es que la Biblia también dice en Apocalipsis 17 que estos reinos le entregarán su poder a la bestia y esta, es decir, el anticristo, será un dictador de alcance mundial. O sea que tendrá una influencia en todo el globo terráqueo. Y al principio parece que el anticristo surgirá en el panorama mundial de una manera modesta, de una manera humilde. Según Daniel, comienza siendo un cuerno pequeño que sale de entre la confederación de las 10 naciones que hemos estado hablando anteriormente. Y otros comentaristas piensan que aumentará progresivamente su influencia y que será definitivamente cuando logre el pacto con Israel. Recuérdese que el problema árabe-israelí ha sido fuente de intranquilidad para la humanidad desde siempre, durante décadas. Démosle un poquito más de base entonces, un poquito más de base bíblica y veamos en Daniel 7 de los versos 23 al 25, que dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a los 3 reyes derribará. Verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y también en Apocalipsis capítulo 13 nos dice, me paré, dice el apóstol Juan, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en los cuernos 10 diademas sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi, dice, una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra, mire, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y esto es lo más tremendo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Qué tremendo, ¿no? Y luego dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. Entonces aquí habla el texto de una bestia. Es decir, una bestia es un monstruo, y lo hace así para describir que será alguien o tal vez un sistema rabioso y asesino que ésta sube del mar, o sea, del abismo o del pozo insondable de los demonios, y será un sistema duro, difícil. De esos reinos se levantará el anticristo con un nombre blasfemo, y esto la historia pues nos demuestra que será un monarca que se identifica a sí mismo como un dios porque está blasfemando obviamente del Dios verdadero. Dice el texto que esta bestia sufrirá una herida mortal, pero que fue sanada. Y esto podría representar al Imperio Romano, que fue destruido, pero que revivió. Pero lo más probable es que aluda a una muerte y una resurrección real, o tal vez ficticia, que el anticristo protagoniza como parte de su espectáculo engañoso. Recuerde usted que Satanás es experto, es un maestro en imitación, logrando así pues ganar seguidores, quienes quedarán, ya lo vimos en el texto anterior, fascinados, maravillados por su carisma, inteligencia y por sus poderes atractivos. Atractivos sí, pero absolutamente engañosos. Como consecuencia, el mundo lo va a seguir. Sin embargo, a pesar de todo su despliegue de influencia, Dios en su soberanía le establece límites, dentro de los cuales se le permitirá actuar hasta
que se complete, hasta que se complete la semana 70 predeterminada por Dios y profetizada por el profeta Daniel. Y luego también porque como estamos poniéndole fundamento bíblico a esto que estamos compartiendo, en Apocalipsis 17, de los versos 12 al 13, dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Verso 13. Estos reyes, los 10 reyes, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, es decir, al anticristo. Dice que por una hora recibirán poder, reiterando pues la brevedad del período de 3 años y medio conforme al designio de Dios. Estos gobernantes, similar a los que construyeron la Torre de Babel, recuerde usted, tendrán un mismo propósito y descargarán poder y autoridad a la bestia o anticristo. Por supuesto, todo el propósito del anticristo es actuar en contra de Dios, actuar en contra de Dios. Por lo tanto, promoverá solo adoración hacia sí mismo y también hacia Satanás. Apocalipsis capítulo 13, verso 4 nos dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Ahí está, mire, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Hemos visto entonces cómo el anticristo entra en escena. Ya vimos claramente a través de diferentes pasajes bíblicos y es claro y contundente. Ahora veamos la actuación del anticristo. La Biblia separa la gran tribulación en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Durante la primera parte, el anticristo firmará el pacto con Israel y esta nación se sentirá al fin segura en su tierra, como nunca antes lo ha estado. Entonces, en estos primeros 3 años y medio es cuando los 2 testigos son enviados por Dios a la tierra. ¿Para qué? Para cumplir una misión especial. ¿Y cuál es la misión especial? De dar testimonio y también de juicios. Testimonio y también de juicios. Y cuando estos 2 testigos terminan su labor, el anticristo los mata. Según estudiamos en la lección anterior, en la mitad de la tribulación, el anticristo rompe el tratado que había establecido con Israel y desata la más grande persecución contra los judíos. La Biblia relata que llegará a sentarse en el templo del anticristo y exigirá para sí mismo adoración. A este evento se refiere Daniel y también se refiere nuestro Señor Jesucristo como la abominación desoladora, la cual podemos confirmar en Daniel 9:27 nuevamente, que recuerden que ya lo leímos, pero es importante resaltar esta parte. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después dice: con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y también en Daniel capítulo 11, verso 31, un poco más claramente nos dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán, escuche bien esto, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Cristo lo confirma en Mateo capítulo 24, verso 15. Mire qué tremendo esto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Mire, ahí está, el que lee entienda. Y también el apóstol Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, acerca del anticristo, que dice que se opone y que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, el anticristo logrará extender su dominio mundial hasta límites nunca antes vistos. Mantiene sus blasfemias contra Dios,
acuérdense que es experto en eso, persigue cruelmente a los judíos y persigue también a todos los que se convierten en ese periodo por el testimonio de los 144,000 y de los 2 testigos, como ya lo estudiamos en las lecciones 10 y 11. Ahora bien, el clímax de la gran tribulación llega cuando el anticristo y las naciones que le acompañan se reúnen en la batalla de Armagedón. ¿Para qué? Para pelear contra Israel. Entonces, aquí hace su gloriosa aparición o manifestación nuestro Señor Jesucristo y derrota contundentemente al anticristo. Esto lo podemos confirmar en Apocalipsis capítulo 19 de los versos 11 hacia adelante, donde dice: entonces vi el cielo abierto, dice el apóstol Juan, y vi aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Qué maravilloso esto. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Mire qué precioso esto: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Qué tremendo será esto. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea que será una guerra no solo contra Israel, sino contra Dios. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y que también lamentablemente habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y termina aquí el texto. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Qué tremendo esto. Esto es una cosa fuera de serie. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, confirma esto que acabo de compartir. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, dice Pablo: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Todo este punto lo vamos a abordar con más detalle en otra lección. Ahora, ¿en qué se apoyará el anticristo durante la gran tribulación? Porque debe tener un sustento, una base. ¿En qué se apoyará? Hay cuatro fuerzas principales que respaldan al anticristo durante los 7 años de la gran tribulación. Veámoslo rápidamente. La primera fuerza es el dragón. Según Apocalipsis capítulo 13, verso 2, el dragón le da autoridad y poder al anticristo, como ya lo estudiamos en la lección 12. El dragón, ya vimos, es Satanás, la serpiente antigua, el adversario de Dios y de la iglesia. Y obviamente Satanás logrará con el anticristo lo que no pudo hacer cuando tentó a Jesús allá en el desierto, en Mateo capítulo 4. El anticristo entonces sí aceptará adorar al dragón, es decir, a Satanás, con tal de recibir poder mundial. Porque
Acuérdense que Satanás hace la oferta y la demanda. Así Satanás pues reviste al anticristo de poderes sobrenaturales que le ayudarán a cautivar a la humanidad. Y un evento relacionado con esto es que Apocalipsis menciona que el anticristo recibe una herida mortal, pero que es sanado sobrenaturalmente. Obviamente esto en una burda y una falsa imitación de la muerte y resurrección de Cristo. Recuerden la imitación falsa. Y esto hace que los moradores de la tierra se rindan ante Él, como si éste fuera Dios. ¿En qué se apoyará el anticristo durante la gran tribulación? En segundo lugar, los 10 reyes. Los 10 reyes que son los líderes de las 10 naciones que apoyarán a la bestia, es decir, al anticristo, llegando al extremo de entregarle a él su autoridad y su poder. Es interesante anotar que aquí Apocalipsis 17:13 dice que estos reyes tienen los mismos propósitos del anticristo. ¿En qué se apoyará el anticristo en la gran tribulación? En tercer lugar, con la gran ramera. En Apocalipsis 17 aparece una figura que ha cautivado la atención de los estudiantes bíblicos de muchas generaciones, y es el tema de la gran ramera. La exégesis seria de este pasaje indica que la antigua ciudad de Babilonia será reconstruida y que al final de los tiempos se convertirá en el centro de la falsa religión, la apostasía y la perversión espiritual. De hecho, se dice que Saddam Hussein comenzó a reconstruir Babilonia, lo cual pues indica que este es un evento que se va a dar en cualquier momento, tal como ha sido anunciado. El apóstol Juan reseña el esplendor y lujo y riqueza de la gran ramera, a través de los cuales influye sobre los gobiernos y sobre todas las personas. Y en la ciudad de Babilonia, recuerde usted que surgieron todas las prácticas paganas de idolatría. En la Biblia se profetizó la destrucción de la ciudad, allá en Zacarías capítulo 5, allá también en Isaías capítulo 14. La gran ramera entonces perseguirá a los seguidores del Mesías y apoyará al anticristo, pero él y los reyes que le acompañan se volverán contra ella misma, contra Babilonia, contra la gran ramera, y dice el mismo texto bíblico que la destruirán. Ya sea que esta figura de la gran ramera represente literalmente a la ciudad de Babilonia, o simplemente sea una representación de un sistema religioso de los tiempos postreros, el hecho es que será una fuerza de apoyo para el anticristo, pero que será destruida. ¿Y en qué más se apoya el anticristo? Número 4, en el falso profeta. Dice el texto: vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Eso lo dice Apocalipsis 13:11. Mire, otra bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Mire qué interesante esto, pero hablaba como dragón. Y entonces la segunda bestia aparece en este capítulo, es un líder religioso llamado el falso profeta. Y también Apocalipsis 16:13 y 19:20, que dice que tiene apariencia de piedad, pero sus obras son satánicas, porque tal como lo indica Apocalipsis 16:13, de la boca del falso profeta y de la bestia y del dragón salieron 3 espíritus inmundos a manera de ranas. El falso profeta pues será el máximo líder de la religión de los últimos días, y su función en la gran tribulación será promover adoración hacia el anticristo. Algunas de sus acciones serán que hace que los moradores de la tierra adoren al anticristo. Por otro lado, hará grandes señales. También va a engañar a la humanidad, estableciendo un sistema comercial para que la adoración sea obligatoria. El hecho, por ejemplo, es que nadie podrá comprar ni vender si no lleva la marca de la bestia. Pero toda esa maldad tendrá su fin en el plan, como ya lo dije anteriormente, en el plan predeterminado de Dios en Apocalipsis capítulo 19, verso 20, que retomamos. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado
a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así lo dice textualmente. ¿Qué necesitamos saber entonces a estas alturas sobre el número 666? ¿Qué necesitamos saber? Esta cifra ha capturado la atención de todo el mundo a través de los años. Y el 666 se conoce como el número de la bestia o el número del anticristo. Allá en Apocalipsis 13, de los versos 16 al 18, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí dice el texto bíblico: hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Este tema es un tema bastante controversial, del cual vamos a abordarlo de una manera muy equilibrada. Han surgido muchos sistemas para tratar de identificar al personaje en cuestión. La marca, dice el texto, estará relacionada con un sistema para poder realizar cualquier transacción de compra y venta. Y obviamente el mismo texto podemos deducirlo: sin la marca de identificación, las personas serán excluidas del comercio y no tendrán acceso a medios convencionales de sustento. Ustedes saben que las necesidades personales son latentes, son vitales y en eso nos movemos diariamente. Y cuando se refiere al número de su nombre, es que tendrá un nombre inherente a un sistema numérico específico, de lo cual no se especifica más, por lo que no es apropiado comenzar a especular y a decir un montón de cosas y hablar demasiado sobre esto. Hay que apegarnos a la escritura. Pero sí dice que el número es 666, el cual es el número esencial de un nombre. ¿Por qué? Porque el número 6 está por debajo del número perfecto de Dios, que es el 7. Por lo cual, indudablemente, el 666 representa la imperfección humana. Sin embargo, el anticristo, no podemos negar esto, según la Escritura, será el humano más poderoso que el mundo habrá conocido jamás. Pero no dejará de ser un hombre o un 6. Entonces, el 6 es la expresión máxima del poder humano y del poder demoníaco. ¿Por qué? Porque no es perfecto. Y fíjese usted que la repetición triple del 6 será una forma específica de identificarlo por el valor numérico de un nombre humano que podría equivaler a 666. Lo cierto es que, como lo dije anteriormente, este es un tema controversial y complejo, y el creyente no necesita andar tratando de averiguar el significado de este número. Sin embargo, las personas que atraviesen la gran tribulación, tendrán la sabiduría para identificar al anticristo y el número de su nombre. Bueno, este es un tema muy bueno, pero hasta aquí vamos a llegar en este estudio el día de hoy. Pero si usted desea profundizar un poco más, puede leer, puede reflexionar más detenidamente los capítulos 13, capítulo 17 y capítulo 18 de Apocalipsis. Y no olvide siempre tener una libreta donde usted realice sus anotaciones. También es recomendable escuchar y ver este tema las veces que sea necesario para tener un esquema claro de cómo se darán y cómo acontecerán estos eventos, y especialmente tener claridad de las citas bíblicas estudiadas. Así que, queridos hermanos, amigos, esto es todo por hoy. Espero que nuestro Señor nos haya edificado a todos, y como siempre, que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes en particular. Nos vemos en nuestro próximo estudio, donde trataremos el tema de la segunda venida de Cristo en su primera parte.
Así que de nuestra parte, en el nombre de Jesucristo, que estén bien todos en todas partes donde tenemos esta conexión y nos vemos a la próxima. Bendiciones. Por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, te proclamamos año de nuevos diseños. Recibimos de Dios y apropiamos la escritura que dice: He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Y declaramos: la difícil transición pasa y viene una poderosa revelación de nuevos diseños de Dios para que nosotros, su pueblo, alcancemos nuevos y mayores niveles de cumplimientos en esta nueva temporada. Recibimos unción nueva y fresca para realizar bendecidos y fructíferos emprendimientos en todas las áreas: la vida espiritual, el ministerio, la iglesia, la familia y los proyectos de vida. Lo que hasta ahora fue difícil de realizar y alcanzar, en esta nueva temporada fluirá con facilidad asombrosa. Lo que hasta ahora no pudimos hacer, ahora podremos hacerlo. Personas decaídas recibirán nuevo vigor en su espíritu. Personas enfermas serán sanadas. Economías en bancarrota serán milagrosamente restauradas y nuevas puertas de oportunidad se abrirán por la mano poderosa de Dios. Serán tiempos de gran avivamiento espiritual, progreso y avance para el pueblo de Dios. Las crisis del mundo aumentarán, pero no nos alcanzarán. Al contrario, seremos sacerdotes intercesores a favor de los pueblos del mundo. Seremos sal, seremos luz y recibiremos nuevas estrategias y diseños para la predicación del Evangelio, la multiplicación de las iglesias y gran progreso en nuestras vidas. Por tanto, año 2021, te proclamamos año de nuevos diseños.